que hablaban de que este iba a ser un año con una recuperación determinada de la economía, guerra en Ucrania. Siempre como que pasó algo más que por lo menos enlenteció, ¿no? Y ralentó los pronósticos y los programas. Pero más allá de lo que le pasó a Uruguay, en el mundo entero hay un registro de un crecimiento de economías más lento. Por lo tanto, ¿qué tenemos que esperar? Hay un estudio que presentó el director ejecutivo, en realidad lo presentó el Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED, nos está acompañando Agustín Iturralde, que es el director ejecutivo de este centro, que es economista, y que dice que, sin lugar a dudas, el Uruguay está en una nueva fase, un nuevo ciclo económico. ¿El Uruguay o el mundo? ¿Y cómo se acopla Uruguay ahí? Bueno, ay, perdón. Bueno, buenas tardes para todos. Creo que sí, creo que el mundo hubo una fase muy dura a principios del 2020 y casi todo el 2020 de caída y destrucción económica muy fuerte. Y después una fase de rebote muy fuerte de las economías globales, básicamente en el 21, que Uruguay de alguna forma aprovechó y Uruguay cerró el 21 no en todos, pero en actividad y en empleo, en los niveles prepandemia. Con muy buenos precios de las materias primas, con Estados Unidos y China creciendo mucho. Y bueno, creo que lo que quisimos poner en la mesa es, bueno, estamos en una nueva fase de un crecimiento más moderado, del crecimiento del mundo bajando, de los precios de las materias primas bajando un poquito. Y bueno, cómo Uruguay interactúa en esta nueva fase. Ya está, ya quedó atrás, estamos en el tema de la pandemia, creo que hay que irlo dejando atrás y estamos de alguna forma en la post-pandemia. O sea, ¿basta de excusas? Y de alguna forma creo que sí, creo que Uruguay de alguna forma viene acercándose a los niveles de crecimiento que tenía antes de la pandemia, a los problemas de empleo que tenía antes de la pandemia, a los problemas de estancamiento de ingresos a los hogares. Cuando llega la pandemia, Uruguay venía de un quinquenio, no de crisis, porque no había una crisis, pero sí se habían perdido 60.000 puestos de trabajo, el ingreso de los hogares había caído los últimos 2 años, había empezado a hacer ruido varias cosas. Pasó todo lo que pasó, rebotó todo lo que rebotó. Claramente hay muchas heterogeneidades en esa recuperación, pero bueno, ya hay que dejar eso atrás y volver a la agenda que teníamos, volver a ver cuáles eran los problemas estructurales que no nos permitían crecer como habíamos crecido hasta el 2014, mejorar el salario como habíamos mejorado el salario hasta el 2014, mejorar el empleo como habíamos mejorado el empleo hasta el 2014. Bien, pero vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Porque en el informe se estudia bastante, se analiza Argentina, Chile, Brasil, pero Uruguay... Claro. Desde nuestras posibilidades, ¿no? ¿Cómo se enmarca o cómo se acopla al crecimiento lento de las economías en general? Básicamente vemos un mundo que está creciendo más lento. Los últimos 3 meses se ajustaron a la baja las proyecciones en Estados Unidos, en Europa, en China, una región muy, muy convulsionada. Unas materias primas que habían tenido muy buenos precios, por eso buena parte del mal humor de la gente era porque los alimentos y la energía y la electricidad y la nafta estaba cara. Eso es malo en cierto modo, pero por un país exportador de alimentos, bueno, baja de precios de las materias primas, aumento de las tasas de interés en el mundo, todas cosas que en general no son muy buenas para Uruguay, pero moderadas. Y Uruguay recibe ese nuevo contexto mucho más fuerte que la región, creo que eso es obvio, con despejado lo que nosotros llamamos el riesgo Macri. ¿Cuál es el riesgo Macri? Bueno, ¿qué le pasó a Macri? Macri empezó a gobernar, parecía que la llevaba más o menos bien, no ordenó la casa, aumentaron las tasas de interés, explotó todo, salió corriendo al fondo, devaluó. Bueno, ese riesgo muy despejado, muy lejos para Uruguay ese riesgo, pero a la vez con deudas en materia. Uruguay crece muy bien fruto de la inversión y de las exportaciones, y bueno, y el consumo privado que viene creciendo pero de forma rezagada. En particular, lo que nosotros señalamos mucho ahí en el informe es la nueva realidad de la región. Uruguay es, en particular con Argentina, por primera vez en la historia, un país significativamente más rico que Argentina. Y eso implica que vamos a tener necesariamente un relacionamiento distinto en términos económicos. Dos cosas muy claras. A ver, traducí eso, para bajarlo a tierra. Sí. Se acabaron por varios años las temporadas de Punta del Este llenos con la clase media argentina. Estructuralmente eso no es posible que pase ni el año que viene, ni el otro, ni el otro. Quizás, ojalá, Argentina rebote y en 4 o 5 años podamos volver a ver eso. Pero no es un tema del tipo de cambio, subió mucho, obvio que eso es el reflejo. Pero lo que está en el fondo es que Uruguay es significativamente más rico que Argentina en promedio y para el argentino de clase media se vuelve impagable. Y el otro factor, que ustedes lo han hablado en otros programas, es
el turismo de compras, lo que está pasando en el comercio formal, en el litoral, en Salto y Paysandú, muy claramente, es bestial, es realmente muy fuerte y también hay un problema estructural que hay que resolver estructuralmente porque estamos muy caros para los argentinos, Argentina está muy barata para los uruguayos y bueno, hay un cambio en la forma que nos relacionamos con la región que hay que modificarla. No tenemos los riesgos de otra época, de que la devaluación nos implica que se caen las exportaciones. Por suerte dependemos mucho menos de la región, pero sí, en estos factores hay que ver cómo nuestra industria turística recalcula y mira otros horizontes, no puede depender tanto de Argentina, ver cómo el comercio formal se reformula y logra ser más competitivo, bajar costos, importar de forma formal más accesible para que los uruguayos no crucen a comprar. Hay unas reformas micro y macro para atender esa nueva realidad que cómo nos vinculamos, en particular con Argentina, pero con la región en general. Bien, ahora está anunciada la baja del combustible probablemente, ¿no? Pero no sé cuántos pesos será. ¿Se va a traducir eso, por ejemplo, en productos? Los que todos dicen que tuve que subir el precio a tal cosa porque el combustible está carísimo. Bueno, ahora sí baja. ¿Te lo van a bajar o los movimientos demoran mucho más? Yo creo que tanto cuando suben como cuando... No, suben al toque, ¿eh? Pero las cosas no suben porque la gente decía, no suben los tomates porque estaba subiendo la nafta. La incidencia de la nafta en los tomates es muy chiquita. Los tomates subiendo porque estaban subiendo los alimentos en el mundo, además del combustible. Creo que la baja del petróleo internacional y la baja de los alimentos puede dar algún alivio al tema inflacionario, así como, bueno, el sector exportador tiene no malo, un contexto un poco menos favorable, para la inflación y para el que está presionando mucho, bueno, puede dar algún alivio. No es esperable, Victoria, que esto se traduzca. Primero, creo que esta baja va a ser moderada. Creo que el sistema que hay puede implicar varias bajas consecutivas, y esto se mantiene, pero varias bajas moderadas consecutivas. Nadie espere una gran baja de nada. Y bueno, eso acumuladamente, pues a veces puede dar un alivio a la inflación en general, pero no lo esperemos para el 1 el 2 de septiembre, si baja algún peso la nafta. Y el famoso derrame del que tanto se habló en el apoyo, como estrategia, ¿no? Política, del apoyo a los Maya Oro. Lo digo de esa forma porque todos saben a qué nos referimos hoy en día. Y bueno, de alguna manera se entendía que es en apoyo puntual al empresario para recuperar empleo, para mantener empleo, para... Bueno, y muchos sectores realmente han salido muy beneficiados en este contexto de dificultades. Algunos sectores puntuales, ¿no? Exportadores. Derramaron. Finalmente se traduce en... ¿Es verdad lo del derrame? ¿O es una utopía? A mí el tema de la teoría del derrame no me gusta como concepto. No hay una teoría, no hay un fundamento teórico, nadie que diga esto es una teoría. Es más bien una explicación simple para explicar algunos procesos que se da, que en general se habla del derrame desde cuando se quiere criticar ciertas miradas económicas. Digamos, poca gente defiende una teoría del derrame. Yo nunca escuché a nadie que diga yo defiendo la teoría del derrame. Pero para contestar la pregunta, creo que uno mira y es muy heterogéneo. Y vamos a ver ahora, creo que ya a partir del 1 de julio, claramente hay sectores, la construcción, los sectores rurales, los públicos, que tienen una recuperación salarial que ya están recuperando lo perdido a partir de los ajustes de mitad de año y que van a cerrar el quinquenio por arriba donde estaban. Y claramente en la otra punta vamos a tener a los restaurantes, a los hoteles, que vienen muy atrás y que nadie se anima a apretar demasiado el salario ahí, porque saben que si apretás mucho el salario ahí, podés complicar la recuperación del empleo ahí. Entonces, sobre todo mucha heterogeneidad. El Ministerio de Trabajo presentó un informe sobre cómo era la recuperación salarial a partir de estos ajustes que hacían en julio y se mostraba un 25% que ya estaban recuperando, un 25% que estaban ahí y un 50% también con muchas diferencias internas que venían bastante más atrás. Creo que el consumo y el salario claramente es la materia pendiente, es lo que viene más atrás en la recuperación. Tenemos 30.000 personas trabajando más que antes de la pandemia y tenemos un salario por debajo, una masa salarial que viene mejorando pero que aún por debajo, y que el 2022, que se suponía que era el año que empezaba la recuperación salarial, se encontró con una primera mitad de año con un empuje inflacionario de alimentos y energía muy fuerte que postergó. Creo que en el agregado, para una respuesta que es muy injusta porque es mucha heterogeneidad ahí adentro, pero a nivel agregado
el salario en el 2022 va a tener un empate en Uruguay. Va a ser un empate. Van a haber sectores que van a ganar, van a haber sectores que van a volver a perder algo. Va a ser un empate. Y a partir de 2023, si no hay nuevas sorpresas como las que tuvimos con el tema de Ucrania a principio de año, creo que sí es esperable. Bueno, hay una escalada, ¿no? China, Estados Unidos. Sí, pero así como el petróleo está cediendo los alimentos, bueno, creo que hay algunos motivos para pensar que vamos a un mundo de menor expresión y menor inflación importada, que fue mucho lo que nos pasó. En cualquier caso, Iturralde, en sus años de experiencia como economista, hoy, ¿se puede planificar la economía o va pasando lo que pasa? No, creo que siempre hay que planificar, hay que poner escenarios, hay que tratar de juntar la mejor información disponible, sabiendo que siempre después la realidad pasa por arriba. Hay algunas cosas, por ejemplo, típicamente que nos preguntan mucho, el valor del dólar, ¿cuánto va a estar el dólar a fin de año? No hay valor que odiemos más pronosticar porque es muy, muy, muy difícil de saber qué va a pasar como el del dólar. Pero bueno, uno tiene que, con la mejor información que pueda, reunirla y tratar de trabajar en función de eso, sabiendo que después la realidad es muy compleja. Ahora, lo que se dio el grueso de que Uruguay iba a caer en el 20, recuperar el 21, en el 22, bueno, el grueso se viene dando. Quizás este 22 la principal sorpresa, vamos a crecer bien, este 22 vamos a crecer bien. La principal sorpresa va a ser que recién este segundo semestre va a haber recuperación salarial, el primer semestre volvió a haber caída, este segundo va a haber recuperación, y en el global va a ser un empate, capaz que eso es lo que va a quedar capaz que más desajustado de lo que se pensaba a principio de año. ¿Qué tanto Keynes hubo finalmente en estos años de gobierno? Y bueno, creo que hubo de todo. Creo que hubo una parte más ortodoxa de ordenar las cuentas públicas en donde se podía. Se aumentó el gasto en pandemia en sectores muy vinculados a lo sanitario, a las empresas en problemas. Pero, por ejemplo, el año que viene hay un crecimiento esperado de 3.2, según nosotros, el Centro de Estudios para el Desarrollo, que se basa mucho en inversión privada y pública. Va a haber mucha obra de vialidad el año que viene, mucha obra de puentes, de rutas, y eso va a ser obviamente con PPP, participación público-privada, pero bueno, con un financiamiento que al final es público, sea cual sea el sistema. Entonces, yo creo que no hay ni neoliberalismo puro, ni keynesianismo puro, creo que hay un mix de cosas, y como todo en Uruguay, muy a la uruguaya y muy pragmáticamente se hacen las cosas. ¿Opiniones, preguntas, Alfredo? Sí, el crecimiento del año pasado fue superior al que el propio Ministerio de Economía tenía previsto, ¿no? Creo que hablaban de 4,4 y fue 4,8. Vos ahora estás hablando de que ustedes estipulan 3,2 para este año y el Ministerio no se llama en eso. 3,2 para el que viene, 5,1 para este. 5,1 para este. Baja bastante, ¿no? Al año que viene 3,2. Correctísimo. Y plantear situación de Argentina, que es dramático, porque para no solo el litoral, es decir, el turismo. Al mismo tiempo, vos en ese informe planteaste de que el acuerdo Unión Europea-Mercosur toma un nuevo empuje, cosa que no sé si es una expresión de deseos o tiene fundamentos reales. Y está lo de China de por medio, que aparentemente vendría caminando, no se sabe si eso va a influir en el mayor crecimiento o no lo toman en cuenta para ese crecimiento. Estas estimaciones están hechas suponiendo que no se hace nada de acuerdos. Creo que me encanta tu pregunta porque creo que el problema que tenemos de fondo es que si no hacemos nada, Uruguay, como vos decís, va a ir bajando y va a volver a converger a ese 2% que es como el crecimiento estructural del Uruguay. Y no hay ninguna forma posible de que queden satisfechas las expectativas de bienestar. No, esperen. ¿Cómo es? Hay que saberlo. ¿Satisfazcamos? ¡Ay, por favor! No, se metieron ustedes. Yo ahora quiero... No podemos terminar el programa sin aprender cómo se dice esto. ¡Qué vergüenza! Usted siga. Queden satisfechas las expectativas de bienestar material. Reformular, sí. De bienestar material, de salariales, de jubilaciones, de recursos para la educación. O sea, yo sé que el crecimiento económico queda muy lejos de la gente, pero créanme que al 2% en 3, 4, 5 años, las tensiones sociales por presión salarial, por renta, van a seguir creciendo. Y Uruguay, para en vez de crecer al 2, crecer al 3, que parece poco, pero es un 50% más y en el mediano plazo es muy relevante para el bienestar de la sociedad, bueno, tiene que lograr mejor inserción internacional, lograr acuerdos, lograr una reforma educativa, lograr una reforma de la seguridad social. Creo que algunas cosas están en la mesa. Nombro esas 3 cosas que son las que están en la mesa. Creo que si se logran esas cosas, bueno, no el 2023, pero sí en el mediano plazo se va a ir subiendo ese crecimiento esperado. Bien, ¿alguien más? Más allá de cómo ha aumentado el tema del empleo en estos últimos tiempos, tú mencionabas acá el desafío, por decirlo de alguna manera, que puede implicar
el empleo no calificado o las personas que están subocupadas, cómo puede llegar a desarrollarse esto y por dónde debería encararse para sacarle provecho y hacerlo redituable también. Creo que ahí, y vos, Fernanda, mencionabas en el bloque anterior, bueno, el problema de las oportunidades para los jóvenes, creo que va muy enganchado. El problema del Uruguay no es de empleo a secas, es de empleo de baja calificación. Uruguay, el problema más grande que tiene el mercado laboral es que cada vez hay un desajuste más grande en el empleo que ofrece que se demanda. El empleo que Uruguay es cada vez más una economía de los servicios, por suerte, el sector de servicios, el software con valor agregado, claro, eso no tiene nada que ver lo que se requiere de trabajo ahí con una masa muy grande de jóvenes que no terminan el liceo. Y bueno, tenemos ahí un desajuste muy grande. Ahí creo que hay estrategias de largo plazo vinculadas de vuelta a la reforma educativa, pero también estrategias de corto plazo de, bueno, cómo frenamos un poquito el proceso de tecnificación que algunos procesos de tecnificación agregan productividad significativamente. Otros son poner una caja para sacar un cajero con muy poco ganancia de productividad, pero bueno, porque el costo laboral es muy grande, porque me sale más barato, bueno, ahí hay un tema de incentivos que hay que trabajar de cómo logramos atacar, más allá de la reforma educativa, la formación del capital humano, en el corto plazo, el tema de empleo de baja calificación, que es dramático y la verdad lo más triste es que creo que Uruguay está en un sendero de crecimiento que cada vez va a demandar menos de ese tipo de empleo. Entonces hay una preocupación creo que bien genuina que vos planteabas. Desde el mundo de los negocios hoy están apuntando mucho a pronósticos de gran crecimiento de lo que es la economía naranja, ¿no? De lo que es software, internet, programación. Bueno, por allí podría haber un interesante camino de formación, ¿no? Para uruguayos. Eso creo que sería como, sin duda, es como el ideal, ¿no? Lograr preparar a nuestros jóvenes para ese mundo. Creo que hay que ser muy realista de, bueno, que el nivel de urgencia que requiere, con qué tiempos, y bueno, que obviamente para los chicos que no terminaron el liceo, que tienen 6, 7 años de escolarización, les va a quedar muy lejos ese tipo de empleo. Claro. Y bueno, y ahí tenemos un problema que es económico, pero que es social, y que, de vuelta, es de empleo. La recuperación, si bien en puestos de trabajo ya la pasamos, uno mira y es una recuperación desigual. Es más en el interior que en Montevideo, sí. Es más en los formados que en los no formados. Sí, no, y hay que ver, los jornales solidarios también son como un paréntesis, que tampoco puede ser un insumo perenne, ¿no? Porque nos estaríamos engañando, digo, ¿no? Fernando. No, yo, obviamente que todos los sectores son muy importantes, pero me da la sensación de que el Uruguay por mucho tiempo más va a seguir siendo un agroexportador, básicamente un agroexportador, un exportador de materias primas. En ese concepto, tomando como válido eso, los tiempos que vienen no van a ser los más favorables, pero tampoco son momentos críticos, de acuerdo al análisis que ustedes hacen, ¿no? Hay un enlentecimiento de la economía mundial. Los principales compradores del Uruguay, de alguna manera, van a crecer menos, no van a decrecer, van a crecer menos. Por lo tanto, productos van a seguir demandando, quizás no en los niveles de precios que se registraron. Puede haber una baja en el precio de las materias primas, seguramente no baja a pisos de crisis, pero una baja. Una suba de las tasas de interés, elementos que pueden afectar al Uruguay, ¿no? Y dentro de eso hay un marco regional que ustedes también describen como complejo, que es la inestabilidad política y económica en Argentina y las elecciones en Brasil, que son ahora en octubre, y el cambio de signo que puede haber ahí. Yo la pregunta que tengo frente a eso, y partiendo de la base que Uruguay va a seguir siendo básicamente, más allá del software, del turismo y de varias cosas más que ojalá logren mayor desarrollo, pero le falta camino al andar, ¿cómo se para ese Uruguay exportador de materias primas o agroexportador? ¿Cómo se para en este contexto? El Uruguay va a seguir creciendo, ustedes lo siguen estimando, crece menos, pero ¿qué actitudes debería tomar Uruguay para mantener la inercia de las fortalezas que se están dando con recuperación del empleo, con baja de los índices de pobreza, después de los picos de la pandemia me refiero, ¿no? A ver, creo que es como uno quiere decir qué va a pasar el año que viene o el otro, y bueno, la mayoría, el grueso de lo que pase, depende de lo que pase de afuera, ¿no? De lo que venga afuera. Ahora, ¿en qué nivel si caemos, si recuperamos? Ahora, ¿en qué nivel caemos o en qué nivel recuperamos? Depende de nuestro. Y cuanto más lejos te vas, más depende de nosotros y menos de lo que venga afuera. En el corto plazo creo que el escenario va a ser un poquito peor, pero no dramático. Como decías, creo que es claro que los precios que hubieron son muy altos, pero que vamos a mantener, y el sector agroexportador está en un buen momento. Creo que no hay razones para preocuparse.
creo que lo que hay que hacer, y engancho con lo que hablamos con Alfredo, es, bueno, cómo cuando los precios vuelvan a niveles más bajos, ¿cómo hacemos para tener más acceso preferencial a mercados? Porque en Australia y Nueva Zelanda exportan a muchísimos mercados sin pagar aranceles, que Uruguay paga aranceles. Australia y Nueva Zelanda están en el TPP, que está Japón, que Uruguay paga unos aranceles enormes para entrar a Japón. Nosotros pagamos para entrar a China. Bueno, ¿cómo logramos hacer las cosas para cuando baje el agua y se ve un poquito más la realidad más cruda, cuando no estén estos precios tan buenos, se va a notar qué hicimos y qué no hicimos en la bonanza? Creo que lo que pasa cuando viene la crisis se debe mucho en qué hiciste en la bonanza. Y creo que siempre, en todos los países. Bueno, pero de repente, perdóname una cosita nada más, pero de repente no están, o sí está, pero no lo mencionaron acá. Pero como en la economía doméstica, los países tienen la misma lógica. O vendés mejor o gastas menos. O vendés mejor o gastas menos. O gastas sí. menos. No parece... Estamos con el lado de vender mejor. Ahora, Sí. ¿y el lado de gastar menos? No parece que haya una voluntad política, una preferencia social en Uruguay de hacer una gran baja del gasto público, más de lo que hubo en el arranque de este gobierno. En lo estructural, ni siquiera hubo una baja importante, pero en el gasto estructural hubo una. Creo que por ese lado no veo como. Creo que sí, que vamos a tener que ver cómo logramos que sin aumentar la carga impositiva, crecer más para que el agujero se tape por mayor crecimiento, porque así como digo, no creo que gastemos menos, me queda clarísimo que no hay margen para aumentar impuestos. Entonces creo que ahí sí, hay una tensión. Yo creo que el Uruguay tiene una preferencia histórica que me parece difícil pensar que va a haber una baja sustancial del gasto público. ¿Cuál es usted que tiene los números, cuál es el gasto público promedio contra el PBI en el mundo? En Uruguay, ¿cuánto es? ¿El 30% más o menos? Sí, el 30 y algo. Depende que se pone adentro, el 30 y pico. ¿Cuánto es en el mundo, más o menos? Depende de qué hablan por el mundo. El promedio del mundo es muy desigual. Lo que tiene esto es que está muy correlacionado con el nivel de riqueza. Los países más ricos son los que gastan más porque pueden hacerlo, ¿no? Si yo a Guatemala le pongo una presión fiscal como la que tiene Alemania, en Guatemala no se construye una piedra, no se hace nada. Entonces, los países a medida que son más ricos pueden soportar cargas fiscales mayores, entonces es muy heterogéneo. Para responder a tu pregunta, Uruguay, dentro de América Latina, es el que tiene la mayor presión fiscal, junto con Argentina, Cuba y alguno más, y está un poco por debajo de lo que son los países de la OCDE, los países ricos, Europa, etc. Comparado con países de nuestro nivel de ingreso, como puede ser Chile, o Costa Rica, o Panamá, para hablar de los que tienen un ingreso parecido en la región, Uruguay es el que tiene la presión fiscal mayor. ¿Y no tendríamos deberes para hacer ahí entonces con respecto al gasto? Es un tema de preferencias políticas, Fernando. Me parece no, son preferencias matemáticas, no preferencias políticas. Y bueno, siempre hay alternativas y bueno, sí, hay una alternativa, una posibilidad sería eso. Ahora, cuando vos preguntás, bueno, ¿y dónde cortamos? ¿Dónde hacemos bueno, y ahí el donde la corte economía que pasa a tener humanidad, ¿no? Si no, No, pero no es un tema de justamente... humanidad, no es un tema de humanidad, pero volvemos a lo mismo. Sí, no solo es matemática. Yo te digo dónde cortás, en todos los lugares donde se pierde plata. El Portland cortás, el AFE cortás, el correo cortás. ¿Tenés tanta cosa para cortar? No tanta cosa para cortar que sin afectar las políticas sociales, sin afectar nada. Es dejar de perder, cortar para dejar de perder. Bueno, pero se te van a hacer agujeros por otro lado, en el desempleo, bueno, justamente en la imposibilidad de acceso a servicios básicos, la gente que queda sin trabajo. ¿Vos querés que el Estado tenga yo no quiero discutir con resultados? ustedes, No, claro que y no. menos contigo. ¿Qué vas a Quiero querer escuchar discutir? Si es por vos, pues la salud es toda privada, la regula el mercado, lo hemos hablado. El mercado soluciona los problemas de la humanidad, ¿no lo ves? No me está Esa es tu interesando tu posición. opinión. Quiero Esa es tu escuchar a posición. Agustín. A ver, yo creo que sí, claramente siguen habiendo oportunidades de mejora de eficiencia y sobre todo yo creo del sorteo de la mejora de la calidad del gasto público. El gasto público en Uruguay sigue siendo un gasto en muchos lugares de baja calidad. Está bueno por eso, pero con una asignación no es presupuestal. solo matemática, es matemática con análisis desde el punto de vista social y humanitario también. Sí, claro. Las preferencias, las prioridades, eso no es matemática. No, eso no es solo matemática, pero claramente hay matemática, pero también, a ver, tenemos problemas también, uno diría, bueno, de pobreza infantil, en otro lado donde perfectamente pueden aparecer recursos para la educación, pueden aparecer unas necesidades. Lo que sí yo comparto con Fernando, así como creo que nunca es fácil cortar y creo que sí comparto con Fernando, es que hay parte de creo que lo que le va a tocar al próximo gobierno, pues ya estamos hablando del próximo gobierno, qué temprano, pero me parece que va a haber que seguir metiéndole los dientes al Estado en el cómo gasta, en la calidad del gasto público
Y sin duda, muchas cosas que se hacen porque siempre se hicieron o peor, porque tienen un lobby muy fuerte que lo defiende, ya sea empresarial, sindical, de todo tipo de lobbies. Creo que ahí hay oportunidades para hacer las cosas más eficientes, no por la eficiencia, porque hacer las cosas más eficientes te permite liberar recursos para que se produzca más o para atender otras necesidades. Sí. Bien. Es tan simple la cuenta. Sí, en eso nadie va a disentir, obviamente. El socialista, Claro. no lo va a entender nunca, no le interesa el La socialista. eficiencia del gasto público tiene que ver con Al muchísimos socialista no le factores. interesa nada. Le interesa. Tiene que ver con quién Una contratás duda. para hacer las A cosas. ver, gasto ¿quién público. quedó por preguntar? Una duda. Ella quedó. A ver, Valeria. Yo tengo una duda A mí después. una parte que me interesa, que tú hablabas de la recuperación salarial. Obviamente está pendiente la recuperación salarial del 2020 y 2021. Con un país que en realidad va a bajar el nivel de crecimiento, ustedes en el informe planteaban que en 2023 se empataría, ¿no? O se 24. recuperaría. No, en 2023 se recuperaría lo de 2020 y 2021. No, en 23 euros no se va a recuperar todo eso. El 2024, digamos, el cierre de 2024 es donde se puede llegar, todo va a depender de muchas cosas, pero se podría llegar. ¿Y cuál sería, a ver, en qué lo basamos en cuanto a esto de que va a enlentecerse el nivel de crecimiento país? Y bueno, a ver, hay un tema, tú lo sabes mejor que yo, el tema de cómo se fijan los salarios, el tema de la negociación colectiva, y bueno, claramente en el 20 hubo una decisión, yo no digo del gobierno, del país, sí, de priorizar la recuperación del empleo. La Confederación de Cámaras de PIT-CNT se sentaron y cerraron y firmaron una pérdida salarial para el 20 y por traslado también para el 21. Cuando se firmaron eso, estaba claro que el 20 y el 21 iba a haber pérdida salarial. Y fue se esperaba que este año comenzara la recuperación de 20 y 21 y en realidad este año, con suerte, terminaremos empatando lo que es el propio 2022. Exactamente. Vamos a terminar el 22 muy parecido como cerramos el 21, con una diferencia interna que va a estar bien marcada. Va a ser una primera mitad del año con pérdida y una segunda mitad del año con recuperación. Creo que eso va a quedar bien marcado con esos factores exógenos que creo, no son una justificación, pero creo que hay que ponerlos a la mesa de lo que fue el impulso de precios de la primera mitad del año. Y bueno, creo que sí, hay una decisión también política y del Ministerio de Trabajo de presionar, creo, a los públicos. Lo que cerraron ahora queda bien claro que van a recuperar van a terminar el quinquenio habiendo recuperado todo lo perdido. La construcción me queda bien claro que va a terminar el quinquenio recuperando todo lo perdido. Va a haber una presión más fuerte por ese lado. Creo que es una primera parte del gobierno, si quiere, donde se prioriza fuerte la recuperación del empleo y al cierre va a apretarse un poquito más sobre el salario. Esa es mi lectura. Yo más que nada pensando también en esto que tú decías de que se recuperaron 30.000 puestos de trabajo con respecto a antes de la pandemia. Convengamos que de esos 30, la mitad son jornales solidarios. Que en realidad en el comparativo, el resto de las políticas de empleo, yo que sé, Uruguay trabaja y estudia, todo lo que son políticas de empleo del Estado, en el comparativo están antes de la pandemia y después de la pandemia. Claro. Los jornales solidarios no, o sea que de esos 30 tenemos 15.000 que mes más, mes menos, sabemos que deberían de terminar este año. Sí, pero eso yo creo que son bastante menos de 15.000 porque cuando el dato de empleo, si vos trabajaste una hora de otra cosa y tenés un jornal solidario, igual ibas a hacer un ocupado para el INE. Entonces, lo que te sumaría a los jornales solidarios es la gente que trabajó jornales solidarios y no hizo absolutamente nada más que el jornal solidario, que uno estimaría que es bastante menos de esos 15.000. Pero sí, los jornales solidarios probablemente tienen un raíz, como tienen, como vos decís, todas las políticas. Creo que los datos son consistentes en que en materia de puestos de trabajo estábamos arriba desde noviembre del año pasado, empatamos y estamos arriba. Se había frenado un poquito la recuperación del empleo. Creo que ahora somos optimistas que la segunda mitad del año se vuelva a acelerar un poquito. Pero sí, es esa presión. Y bueno, venimos, hasta el 2014 fue muy claro que se pudo recuperar empleo y salario, empleo y salario, empleo y salario. De 2015 a 2019 siguió mejorando el salario y empezamos a perder empleo. Y 2021 recuperamos empleo y perdimos salario. Bueno, claramente hay cuando la economía crece mucho, es fácil hacer las dos cosas a la vez. Cuando no, es un hilado muy fino y de vuelta. Mucha heterogeneidad intersectorial. Bien. Creo que hay sectores donde es razonable pedir y exigir mayor y más velocidad de la recuperación y hay sectores donde no es razonable. Bien. Siempre tener presente aquello que nuestro problema más que nada era la desigualdad, ¿no? Para elaborar políticas que puedan combatir eso que en realidad está detrás de la heterogeneidad, ¿no? Alfredo, y nos tenemos que ir porque... No, cortita. Sí. Por un lado, el ahorro a nivel estatal hay que hacerlo con cosas que realmente muevan la aguja. Y creo que acá es la reforma de la seguridad social es clave. O se reforma eso o no hay. Podés cerrar todos los bolichitos que quieras con pérdida, pero no movés la cuestión.
Pero lo importante me parece a mí es otra cosa. Vos hablaste de que va a haber un montón de inversión pública. Ahí es Keynes, eso es Keynes trabajando a partir del año que viene. Pero hay un montón de proyectos de inversión privada, por lo que dicen alguna gente del gobierno, que están presentados y sin embargo no se ejecutan. Como que hay un cuello de Pero eso se botella. espera para el año que viene. Las cuentas nuestras lo ponemos buena parte de eso, lo que fue todo lo que se presentó en la Comap, esos 4.000 millones, que claro, tienen un delay para ejecutarse, pero que se espera que a partir de 2023 empiecen a ver. UPM empieza a retirarse, la obra de UPM empieza a bajar. Y bueno, y eso empieza a pesar un poco más en las cuentas de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿por qué hay un Muy cuello de bien. botella en esas inversiones privadas? ¿Por qué demoran tanto? Porque además es a nivel estatal aparentemente que están trancadas. Sí, bueno, siempre hay algunos proyectos ni se llegan a ejecutar, siempre entre que se presenta, te lo aprueban y vos efectivamente, capaz que el mundo cambió, cambiaron las condiciones, vas a esperar, siempre tiene un El tema es delay. que no hagas uso de ese número si no está ejecutado o si no va a bajar, ¿no? Que esté aprobado no quiere decir que se haya que ejecutado. integre las gráficas y después nunca se traduce. Bueno, Iturralde, muchísimas gracias por habernos acompañado. Entre lo que pude googlear, más los comentarios de televidentes y demás, nos enfrentábamos a cómo decir que algo que nos satisfaga. Que nos ¿No? nos satisfaga, pero el plural. ¿Cómo Bueno, se dice? satisfagamos. Satisfagamos. ¿Está bien Satisfagamos. Bueno, Sí. no puede decir satisfagamos. Suena rarísimo. No, suena feo, reformular la frase te va a sentir mejor. Pero Lo es deje así. satisfecho, como dijo él. Bueno, muchas gracias. Hacemos una Gracias, pausa Victoria. y nosotros venimos para reflexiones finales.